Entonces vamos a dar inicio, chicos, con, ¿les parece bien con el aparato respiratorio? Perfecto. Importante el aparato respiratorio, simplemente porque nos ayuda a la renovación, el intercambio de gases. ¿Por medio de qué? Por medio de la hematosis. Por favor, eso tomar muy en cuenta. Entonces, cuando siempre nos consulten del aparato respiratorio, rápidamente viene el término hematosis a nuestra mente, que es el intercambio de gases. ¿Sí? Absorbemos el oxígeno mediante un proceso y eliminamos el CO2, que sería el desecho, en el cual el oxígeno va a anclarse con todos los procesos químicos que van a suscitar en nuestro cuerpo. Pero también aquí vamos a verificar que va a haber una interacción física, una interacción anatómica de todos los órganos que conllevan en la cavidad torácica para así realizar este proceso. Entonces tenemos en cuenta que es de gran importancia, ¿sí? Porque aparte del hematosis, ¿no es cierto?, que es el intercambio de gases, tomemos en cuenta que esto va a dar origen a muchas de las reacciones químicas que suscitan en el interior de nuestro cuerpo. La vía aérea está formada por una serie de cavidades que ya lo hemos ido viendo a partir de los anteriores días. Por ejemplo, cuando hablamos del óseo articular, ¿no es cierto? Como los huesos nasales, los palatinos iban formando que la cavidad nasal, también la bóveda bucal, ¿sí? Que nos permitía la ingesta de alimentos. Esta, este aparato, el aparato respiratorio, va a empezar por una cavidad, que es la cavidad nasal, en donde va a estar realmente irrigada por muchos capilares. También va a encontrar ciertas vellosidades o cilios, que ya vamos a ver en lo posterior, que nos va a ayudar simplemente a reaccionar al ingreso de cuerpos extraños. Por ejemplo, en el caso del polen, del polvo, ¿no es cierto? Las personas que somos alérgicas sabemos mucho de eso. Pequeñas cantidades ingresan hacia nuestra nariz y efectivamente producen el estornudo, que es una reacción, es un instinto de nuestro cuerpo para eliminar estos micropelusas, digámoslo así, en nuestra cavidad. También se va a centrar en otra cavidad que sería la cavidad torácica, ¿no es cierto? En donde vamos a guardar, a resguardar dos órganos muy importantes que son nuestros pulmones, en donde se va a realizar este intercambio de gases. Efectivamente, recordemos que hablábamos en la clase anterior que en cavidades se va a alojar órganos muy importantes, funcionales de nuestro organismo. Es por eso que tomando en cuenta esto, le tomamos en cuenta como un órgano principal e importante a nuestros pulmones. Todas las partes del sistema respiratorio van a funcionar como unos distribuidores de aire, pero hay una excepción en la zona de los alvéolos, que es la parte más pequeña de todo este aparato. Este en sí va a ser un sistema de filtro, de calentamiento y va a ayudar con la humedad del aire. Va también a regular lo que es el pH por medio de su proceso, como está conformado por un epitelio especializado que va a ayudar también a tener el sentido del olfato. Entonces, para su estudio, se ha dividido en dos partes importantes: la vía aérea superior y la vía aérea inferior. La vía aérea superior va a conllevar a todo lo que concierne en boca y nariz, mientras que en la vía aérea inferior va a ser tomado en cuenta desde la faringe hacia los pulmones. Tenemos aquí todas las partes de nuestro sistema respiratorio de una vista general, ¿de acuerdo? Vemos cómo se ha ido formando la cavidad nasal para dar lugar a uno de los procesos importantes, que sería la de la respiración. También por su epitelio especializado, podemos nosotros diferenciar ciertos olores, algunos de agrado, otros de desagrado,
que van a llevar este estímulo hacia la corteza cerebral mediante los pares craneales y los nervios muy importantes que se encuentran irrigados en toda esta zona. También hablábamos que en la parte posterior se alojaba uno de los huesos, ¿no es cierto? Que tenía una forma especial. Uno de ellos es el esfenoides y el etmoides, que ayudaban, ¿no es cierto?, a transportar los nervios y a formar también lo que son los senos nasales. Vemos que tenemos un compartimento entre nariz y boca. Es por ello que cuando estamos muy cansados podemos también respirar por nuestra boca. Así es. Entonces, este compartimento, ¿no es cierto?, es el anclaje tanto de la cavidad nasal y la cavidad vocal. Pero aquí en la laringe, ¿se acuerdan que hablamos al momento de tomar el tema del aparato digestivo que aquí había, ¿no es cierto?, una válvula que impedía el ingreso de sólidos hacia la laringe. Es por ello que solamente puede ingresar lo que es el aire. Pero ¿qué pasa? Cuando se ingresa por esta vía líquidos, ¿no es cierto? Los pulmones empiezan a inundarse y hay problemas respiratorios. Que eso íbamos a ir hablando poco a poco, ¿sí? Entonces decíamos que la formación de los huesos especializados iban a dar lugar a los senos paranasales, que eran también como una amortiguación, ¿no es cierto? Es por eso que cuando jugamos fútbol o realizamos algún deporte extremo y nos golpeamos la parte frontal, la frente, no nos pasa mayor cosa, ¿sí? Es porque estos espacios que se encuentran aquí también sirven como una amortiguación al impacto. Pero al ingresar el aire se va a distribuir en todos estos sectores que encontramos también aquí en el malar, ¿sí? Y en nuestra frente, ¿para qué? Para calentar. Es por ello que nos permite la respiración cuando los días o las noches son demasiado frías, aunque hay ciertos casos que por más trabajo exhaustivo que realiza estos senos paranasales, también nos duele al respirar. Y por lo general nos duele en la zona de la frente y también parte superior de nuestras mandíbulas superiores. También cuando hay el caso de una irritación, de una infección en estos senos paranasales, tenemos un dolor intenso. Y por lo general dice, estás con sinusitis, ¿no es cierto? Que es la inflamación de todo este tejido mucoso que se encuentra recubriendo todos estos senos paranasales. Van a compartir, van a compartir el aire, haciendo un recuento, ¿sí? Van a compartir el aire en las cavidades que tenemos gracias a la formación ósea para calentar, ¿no es cierto? Para también controlar la humedad. Vemos que los huesos que se encuentran interviniendo aquí es el frontal, maxilar superior, los huesos palatinos y el hueso esfenoidal. Pero bueno, he dicho que hay unas cavidades que están recubiertas de una mucosa. ¿Por qué es tan especial esta mucosa? Aparte que está realizado por un epitelio, está recubierta por un epitelio cilindro pseudoestratificado, va a tener unas cilias que va a permitir, por medio de su movimiento, de su ondulación, ¿cierto? El paso de aire, pero la filtración de microporosidades, de digamos así, micropelusas, lo que nosotros a veces no logramos ver con nuestros ojos, la nariz lo detecta gracias a estos hilos que están sumamente conectados al sistema nervioso, para así dar aviso a nuestro cerebro el ingreso de estas pequeñas porosidades, de estas pequeñas polen, polvo, en fin, y da instintivamente el estornudo, que aproximadamente tiene una fuerza muy alta. Es por ello que justamente ahora que estamos viviendo esta pandemia, que es el COVID, se evita, ¿no es cierto?, tener contacto con alguien que
que está estornudando. Es por eso el uso de las mascarillas, que evitan así el fluido que se elimina al momento de estornudar. Muchas personas han entrado en debate diciendo que a 1 metro de distancia estaría bien, estaría prevenido. Pero recordemos que si es que no nos tapamos con nuestro brazo al estornudar, este puede llegar incluso los microgotas de saliva de 3 a 4 metros, ¿sí? A una velocidad increíble. Por eso que ahora más que todo es el uso de mascarillas y también la protección de manos. Es rico, regresando al tema, la mucosa respiratoria va a estar rico en células caliciformes. Se las llama así por la forma de un cáliz, de una copa. ¿De qué se encarga? De elaborar lo que conocemos como el moco, que es una sustancia mucosa que va a recubrir a toda la cavidad para darle una lubricación adecuada. También en el caso ya de una reacción alérgica a cierto componente en el aire, esta célula caliciforme va a eliminar, ¿no es cierto?, una segregación mucosa, una secreción mucosa que ayudará a limpiar todo lo que conlleva las fosas nasales para eliminar estos productos, estos sólidos minúsculos para evitar el paso. Va a revestir esta mucosa el resto del tracto respiratorio hasta llegar a los bronquiolos. Podemos ver aquí un corte histológico visto desde el microscopio cómo se encuentra esta mucosa respiratoria recubriendo cada una de las cavidades. Vemos, ¿no es cierto?, cómo es el epitelio cilíndrico, pseudoestratificado. Tenemos un epitelio olfativo que es el que nos va a ayudar a reconocer ciertos olores particulares. Por ejemplo, el perfume de una persona que nos guste o tal vez el aroma de nuestros padres. Así que esto se desarrolla desde que estamos nosotros en el vientre materno para al momento ya de nacer desarrollarse a velocidad y poder nosotros crear así un enlace con nuestro entorno. Recordemos que el recién nacido no tiene una visión profunda, no tiene una visión perfecta y precisa como ahora nosotros tenemos. Es por esto que desarrolla con mayor amplitud otros sentidos que le ayudará a conocer su entorno. Y entre ellos es el olfativo. Con ello también puede reconocer a su madre, ¿sí?, al momento de la lactancia. Este es un epitelio especializado, va a contener numerosas células nerviosas, ¿sí?, olfativas, que van a estar en una comunicación rápida con todas las neuronas de nuestro cerebro gracias a los enlaces nerviosos que se encuentran irrigando toda la zona de nuestra cara gracias a los pares craneales. Va a tener un rico plexo linfático que le va a ayudar también a la alimentación y sobre todo, a vertir defensas a esta zona, ya que recordemos que tanto en boca y en nariz serían los primeros ingresos o serían el primer puertas accesibles a cualquier microorganismo, virus o bacteria, ¿sí? Entonces vamos a encontrar este epitelio, ¿no es cierto? Hablábamos de las glándulas de Bowman, ¿se recuerdan? Miren, se encuentran alojadas de esta manera. Justamente en este sector se ha hecho un corte para que puedan ustedes verificar, ¿sí? Justamente en la lámina cribosa, miren qué cerca se encuentra de nuestro cerebro. A esto se le va a conocer como un bulbo olfativo, que va a estar rico de epitelio olfativo, en el cual se encuentra, ¿no es cierto?, por medio de estos axones de nervio olfativo, a reconocer los diversos olores gracias a la célula receptor, ¿sí?
La faringe, en cambio, va a ser ya un enlace, ¿no es cierto?, que decíamos de boca y nariz, en el cual va a permitir, ¿no es cierto?, el ingreso del aire. Pero también va a estar comprometida con el aparato digestivo. Su estructura es una forma de tubo, perdón por esta falta ortográfica tan fea, tubo, no de tener, sino de tubo de conexión, es con B labial. Mil disculpas. Estructura en forma de tubo que va a comenzar en la base del cráneo y y termina justamente en donde empieza el esófago. También va a estar recubierto de epitelio respiratorio que le va a dar la defensa necesaria y la estructura para seguir el paso del aire, ¿sí? Va a dividirse en tres sectores muy importantes para su estudio. La nasofaringe, que va justamente detrás de la nariz hasta el paladar blando, perdón. El orofaringe, en cambio, va a estar desde el paladar blando hasta el hueso hioides. Decíamos que el hueso hioides no se encuentra anclado con otro hueso, sino que su movilidad y su sostén estaba gracias a los músculos que lo complementaban. Y la laringofaringe, que va desde el hueso hioides hacia el esófago. Pero también tenemos estructuras muy importantes en la faringe. Entre eso nosotros vamos a reconocer anatómicamente ciertos, ciertos puntos que nos van a dar la ubicación exacta de ciertos elementos del resto de aparatos y sistemas que nos van a ayudar con el resto de procesos. Por ejemplo, tenemos el orificio auditivo, que es el ingreso, ¿no es cierto?, a la trompa de Eustaquio. Nos encontramos en esta parte. Tenemos dos narinas posteriores. Si ven, la división que tenemos de la nasofaringe, orofaringe y la laringofaringe, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos narinas, que serían dos fosas nasales. La abertura de la boca, llamada las fauces, se encuentra justamente ya en la orofaringe. La abertura de la laringe, desde la laringofaringe, ¿sí? Aquí era la división que teníamos, ¿cierto?, de la laringe y la faringe. La abertura en el esófago, desde la laringofaringe. Las amígdalas teníamos, hablábamos justamente de eso en las glándulas excretoras. La faringea, las palatinas y las linguales, que eran una especie como de mora, ¿no es cierto? Una especie de tejido moroso que se encontraba en esta parte de aquí, mientras que las palatinas se ubicaban una y otra de lado a lado derecho y lado izquierdo, que es la que le podemos ver con mayor facilidad. La laringe. Este vestíbulo se va a abrir a la tráquea desde la faringe. Tomar en cuenta que está estructurada por cartílagos, músculos que le van a ayudar al movimiento, ¿no es cierto?, en el cual vamos a encontrar tejido fibroso, tejido elástico para permitir la movilidad. Y aquí un dato importante, va a estar con epitelio respiratorio pseudoestratificado ciliario, pero con células caliciformes. Perdón. Esto va a ayudar a que se mantenga el proceso de defensa de las vías respiratorias. Aquí vamos a eliminar las partículas de polvo que ingresan y a calentar y a humidificar el aire respirado, ¿sí? Entonces, imagínense, aparte de los senos paranasales, también tenemos a la laringe y a la faringe para complementar el calentado del aire ingresado. El movimiento de las cilias van a ayudar a movilizar al esófago
el material mucoso que contienen estas células filtradas para ser degluidas. Es decir, que aquí no va a permitir el paso en absoluto de estas partículas, de este polvo, de este polen, hacia nuestros pulmones, ¿sí? Sino que más bien va a estar conducida al esófago para ser eliminada por medio del aparato digestivo. La tráquea, en cambio, es un tubo que se va a extender desde la laringe hasta los bronquios, ¿sí? Está cubierta también por epitelio ciliado, pseudoestratificado. Yo creo que mientras hable del aparato respiratorio, el epitelio ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes van a estar presentes. Y más bien, perfecto que yo repita unas 20, 30 veces esta frase para que ustedes no se olviden al momento de dar el examen. Su pared va a poseer anillos cartilaginosos llenos de una proteína de la elastina, ¿sí? Con forma de C, incluidos en el tejido muscular liso. Este cartílago va a proporcionar firmeza, impedir el colapso y cierre de la vía aérea. La función consiste en proporcionar el camino a través, va a pasar el aire hasta llegar a nuestros pulmones. Su obstrucción, aunque sea por escasos minutos, puede ocasionar la muerte por asfixia. ¿Sí? Es por eso que al momento de comer hay que tener mucho cuidado, ya que a veces solemos atrancarnos y se cambia de vías, ¿no es cierto? Y entonces podemos mandarle por otro camino a nuestro alimento y podemos morir por asfixia. Entonces tenemos aquí la tráquea que da lugar al árbol bronquial. Tenemos dos árboles bronquiales, uno para cada pulmón, derecho e izquierdo. Si ustedes ven la similitud que tiene con una copa de árbol inverso, de ahí proviene su nombre. Y cada uno de estos sectores van a determinar el anclaje del oxígeno necesario, ya que van a ser conducidos por el bronquiolo terminal, el aire, hasta llegar a la parte más pequeña que son los alvéolos. Entonces tenemos que la tráquea se va a dividir en dos secciones, ¿no es cierto? Una derecha y una izquierda, formando así dos bronquios. Dos bronquios para luego dar lugar a los bronquiolos terminales y así llegar hacia los alvéolos. Es por ello que su estructura va a ser semejante a la de la tráquea, ya que también va a poseer anillos cartilaginosos, pero son incompletos, antes de la entrada de los pulmones. Estos se van a complementar en su interior, por lo cual van a estar también tapizados por el epitelio respiratorio. Cada bronquio principal entra al pulmón, ¿no es cierto? Y se van a dividir en muchas ramificaciones, que se van a llamar bronquios secundarios o bronquios luego terciarios. También se le conoce como conductos alveolares, ¿sí? En sus partes ya se aloja los alvéolos y trabajan conjuntamente. Entonces, este árbol bronquial va a ser muy importante para la culminación de las vías respiratorias por medio del anclaje a los alvéolos. Los anillos cartilaginosos que están dentro de ellos, dentro de este árbol bronquial, van a ser irregulares y van a ir disminuyendo su diámetro, ¿sí? Hasta llegar a formar parte en unos pequeños bronquiolos, sumamente minúsculos, para poder complementarse así con cada parte del pulmón y llevar el aire hacia los alvéolos. Los conductos, los sacos alveolares y los alvéolos van a estar formados por estos cuatro elementos muy importantes. Un epitelio escamoso simple, los neumocitos tanto tipo 1 y 2, y los macrófagos alveolares interpuestos. Estos tres últimos van a ayudar a la defensa de nuestro aparato respiratorio. Pero, ¿qué entendemos por neumocito?
Hemos dicho neumocito tipo 1 y tipo 2. Son células alveolares, van a corresponder a las células que tapizan a las paredes de los alveolos pulmonares. Se encuentran implantadas aquí y van a ayudar a formar una defensa en esta zona, ¿sí? Tanto el 1 y el 2 tienen como misión principal luchar contra los ataques de microbios, bacterias o contaminantes que se pueden inspirar, ¿sí? Que pueden ingresar mediante nuestra nariz. Vemos aquí un macrófago que está listo para el ataque ante la presencia de algún microbio o bacteria. Y también la célula alveolar tipo 1 o la célula alveolar tipo 2, que serían los neumocito tipo 1 y neumocito tipo 2. Todo esto es una membrana respiratoria. Hemos hablado mucho de los alveolos, pero ¿qué son? Se le toma en cuenta como la unidad más pequeña de todo el aparato respiratorio, pero la más importante, ya que aquí va a haber la hematosis, que es el intercambio de gases, y va a transportar este producto nuevo, el oxígeno molecular, a la sangre, por medio de la irrigación que también tiene en pulmones. Van a poseer, van a poseer una pared extremadamente fina en contacto con capilares sanguíneos, ¿sí? A esto se le llama la barrera hematoalveolar. Recubiertos también estos alveolos por líquido surfactante, es decir, que es rico en proteínas y enzimas y está originado por los neumocito 2. Este líquido surfactante va a reducir la tensión superficial, evitar el colapso al momento del ingreso y salida del aire. Pero decíamos que la unidad más pequeña o la estructura más pequeña es del alveolo. Al hacer un corte en el mismo, vamos a encontrar los poros de Kohn o poros alveolares. Son más bien unos orificios que se encuentran en los tabiques, ¿sí? Podemos apreciar interalveolares en los pulmones. Van a permitir la circulación, el movimiento de aire desde un alveolo a otro. Es decir, que se encuentran conectados para poder distribuir y poder absorber la mayor cantidad de oxígeno molecular. Es decir, que va a fomentar la distribución homogénea, que el aire sea inhalado o absorbido o aprovechado de manera bilateral. Aquí podemos apreciar, queridos alumnos, cómo es un corte histológico microscópico, cómo podemos nosotros ver en un microscopio todas estas estructuras. Esto en sí, en el mayor diámetro, tenemos a un bronquiolo. Vemos que tiene un conducto alveolar para alimentar así a los alveolos. Ven que se va cambiando de diámetro de un bronquiolo a un alveolo. El alveolo ya se lo ve más delgado, así es. Esto ha sido el análisis desde la parte más detallada de cómo se va distribuyendo, ¿no es cierto?, los bronquiolos hasta llegar al alveolo. Pero el órgano que soporta todo esto es el pulmón. Se encuentra en la cavidad torácica. Tenemos uno derecho y uno izquierdo. ¿Sí? En la parte superior tenemos a las clavículas, ¿no es cierto? Está protegido por el esternón y las costillas. En la parte inferior de los mismos tenemos el diafragma, que le va a ayudar con el proceso de la inspiración y de la exhalación, ¿sí? Tomemos en cuenta que los dos pulmones, a pesar que están en la misma ubicación, tienen la misma función, tienen un detalle
que los hace único a cada uno. Por ejemplo, el derecho va a presentar dos cisuras, dos como cortes, que van a tener un nombre en particular, que lo van a dividir en tres zonas. Mientras que el izquierdo solo va a tener un corte o una cisura y lo va a dividir en dos porciones o en dos lóbulos. Su cara medial, es decir, la que se encuentra correspondida en el medio, va a estar interactuando con el corazón, con las arterias y venas principales que irrigan el mismo, también con el esófago y los bronquios principales. Pero también tenemos unos vasos sanguíneos pulmonares que van a penetrar, entre ellos por algo conocido como el ilio, ¿sí? El ilio. La superficie externa, en cambio, va a estar recubierta o va a estar cuidada por una membrana, a la cual se le va a llamar la pleura visceral. Esta va a separar cada una de las pleuras por un líquido que lo va a ayudar a lubricarse. Se llama líquido pleural. Y nosotros al realizar un corte del pulmón, vamos a ver que es como una esponja, ¿sí? Una esponja que va a ayudar a contraerse y a dilatarse para la absorción del aire y así poder nosotros absorber toda la cantidad de oxígeno molecular que no es posible, ¿sí? Cabe recalcar que dependiendo a la actividad física que realice la persona, también tiene la capacidad pulmonar. Es decir, que un nadador no tendrá la misma capacidad pulmonar de una persona que vive de manera sedentaria, solo trabajando en una oficina, ya que sus dos trabajos, sus dos actividades físicas son sumamente distintas. El cuerpo se acopla dependiendo a la actividad que realice día a día el ser o el individuo, ¿sí? Con ello quiero decir también que los hábitos alimenticios, los vicios o la ingesta de sustancias narcotrópicas hacen que también ciertos órganos presenten anomalías. Entre ellos tenemos nosotros el cáncer de pulmón, que es por el consumo excesivo de tabaco, ¿sí? Y también por trabajar con muchos químicos anómalos a nuestro organismo, por ejemplo, en las fumigadoras. Esto hace que poco a poco caiga en necropsia todo lo que es la zona del pulmón. Y aquí tenemos ya un poco más especializado el estudio del pulmón que les dejo para su curiosidad. En cada sector se encuentra un segmento en particular. Vemos aquí como en el derecho tiene dos cisuras que tienen dos nombres en particular. La cisura horizontal, ¿sí? Casi es recta, y la cisura oblicua, dividiendo así una parte triangular de todo el sector inferior. Mientras que en el pulmón izquierdo solo va a presentar una cisura oblicua, dividiéndola así en dos porciones. Vemos en la cara interna o por donde se comunica con el mediastino, con el corazón, con los vasos principales, por donde ingresan, ¿no es cierto?, los vasos pulmonares para ayudar a la absorción del oxígeno. Aquí conocíamos el famoso ilio, que es la parte, lo que nosotros no podemos apreciar de manera frontal. Esto es el ilio, chicos. Pero bien, o sea, hemos hablado ya de todo lo que conlleva su estructura, pero realmente, ¿qué realiza este aparato? ¿No es cierto? Hemos hablado de la hematosis y todo, pero ¿cómo? ¿Cómo es el proceso? Nosotros tenemos dos momentos al respirar. La inspiración, que es llevar el aire hacia nuestros pulmones, y la
expiración, que es sacarlo, ¿cierto? Pero cabe recalcar que para esto va a llevar un proceso químico en nuestros alvéolos para dividir, ¿no es cierto? O para cambiar o para mutar el oxígeno molecular, llevarlo a todas las células, realizar los procesos y traer en la expiración el CO2. El aire se va a mover entonces de dentro y fuera de los pulmones por una gradiente de presión. Desde esta zona en donde la presión es mayor hacia donde es menor, ¿sí? Entonces, al momento de ingresar, va a tener una menor presión atmosférica. Recordemos que es de 760 milímetros de mercurio la presión atmosférica. Pero el movimiento de aire hace que disminuya, ¿no es cierto?, esta presión para llevar a los pulmones por medio de la inspiración. Al momento de la expiración, ¿cierto?, va a ser mayor a la presión atmosférica para ser llevado de adentro hacia afuera este aire. Este, en cambio, es un proceso más bien físico, anatómico, de cómo suscita el proceso de la respiración. Vemos que al momento de inspirar, el diafragma baja para dar abertura, para que se dilate lo más que pueda nuestros pulmones y pueda coger la mayor cantidad de aire. Y al momento de exhalar, de botar todo este aire con CO2, se comprimen los pulmones. Cuando les he dado de manera un poco más resumida el proceso, ¿sí? Aquí va a suscitar 3 momentos para el intercambio gaseoso, ¿sí? 3 momentos. Uno que se va a dar entre el aire alveolar y la sangre que va a fluir hacia los capilares. ¿Por medio de qué? Por medio de la barrera hematoalveolar. Tenemos el segundo momento del intercambio gaseoso, que es en cambio donde la presión del oxígeno alveolar va a ser mayor que la sangre y el oxígeno, en cambio, va a ser ya parte del torrente sanguíneo. Y el momento 3, que es el intercambio gaseoso 3, este oxígeno molecular va a estar disuelto en plasma y se va a unir con la hemoglobina y con la oxihemoglobina para realizar todos los procesos químicos en cada una de las células y eliminar así el CO2, que sería el resultante, que va a estar también de regreso disuelto en plasma en un 10%, pero en cambio van a estar unidos a grupos de amino muy importantes, como también el carbaminohemoglobina, que está al 20%, y otras proteínas plasmáticas, pero el CO2 también va a estar presente como especie de bicarbonato al 70%. Entonces, esta es la parte química de todo el proceso intercambio gaseoso. ¿Cómo en el torrente sanguíneo regresa, ¿no es cierto?, el CO2 como una especie de desecho que va a estar netamente ligado con el proceso celular. Entonces, de la célula va a vertir lo que es el CO2 y se va a disolver en el plasma para luego ser renovado mediante el proceso de la respiración. Todo esto conlleva a que el sistema nervioso también esté encargado, tanto siendo un sensor, siendo un mecanismo para darle ritmo al proceso, donde se alojan estos estímulos en nuestra corteza cerebral, ya que por medio de las ondas o de la sinapsis entre neurona y neurona, van a ayudar a modificar la frecuencia y la profundidad de la respiración. Cuando nosotros estamos asustados, ¿no es cierto?, nuestra respiración se incrementa, porque todas las funciones de nuestro cuerpo también
se incrementan. Entonces necesitamos que la elaboración de oxígeno sea más rápido y también la eliminación del CO2. Entonces, para concluir todo el sistema del aparato cardiorrespiratorio, aquí ya es un cardiorrespiratorio, porque vemos cómo ya se encuentra involucrado el corazón en todo este proceso. Al bombear la sangre por medio de las venas pulmonares, las mismas que van a ingresar por el ilio a nuestros pulmones para así hacer la hematosis por medio de los alveolos y los capilares sanguíneos y luego alojarse en las arterias principales y de nuevo seguir el ciclo para ser distribuido a todos los lugares hasta el lugar más recóndito de nuestro cuerpo. Entonces, miren cuál es lo importante, el anclaje que tiene cada uno de estos aparatos y sistemas para conllevar así un buen funcionamiento corporal. Pero claro, yo estoy ahorita hablando más del cuerpo humano, pero todas las especies que tienen toda esta estructura, podemos decir que tienen el mismo proceso. ¿Sí? Claro que no con la misma frecuencia o con la misma profundidad, pero sí con los mismos elementos que son de de cada especie, ¿sí? Entonces hemos hablado del aparato nervioso y hemos dicho que se encuentra anclado como células motoras, como un sistema autónomo que da movimientos involuntarios que ayuda a mantener un proceso rítmico en todo nuestro cuerpo. Pero realmente, ¿qué es el sistema nervioso? ¿No es cierto? Tenemos en cuenta que el órgano más importante es nuestro cerebro, se aloja en una de las cavidades más importantes, que es el cráneo, un recorderis. Toda cavidad está formada por huesos planos, así es. Entonces, en nuestra cabeza, recordemos que teníamos los huesos planos, en el cual se articulaban para formar la cavidad cráneoencefálica, donde va a resguardar este órgano muy importante, en el cual de él va a nacer, ¿no es cierto?, un bulbo raquídeo para dar origen luego a la médula espinal que se aloja o se resguarda en las vértebras, ¿no es cierto?, hasta bajar a la zona del sacro, en donde va a distribuirse las últimas ramas principales, las más grandes del sistema nervioso, que poco a poco ya vamos a ir viendo, ¿sí? Recuerden también que en todos los procesos que se realizan en el cuerpo humano va a estar interviniendo el sistema nervioso. Es por eso que nosotros tenemos el actuar dependiendo del estímulo que tengamos. ¿Sí? Si es por miedo, entonces las glándulas secretoras se van a encargar de avisar a todo nuestro sistema para que actúe de tal manera. Y es así como se elimina lo que es la adrenalina, ¿no es cierto?, en caso de un miedo extremo, que es la hormona de la lucha o de la huida, ¿no es cierto? Si luchamos, nuestro cuerpo, nuestro sistema muscular se va a preparar a ejercer fuerza o ejercer movimiento. Y en el caso de la huida, claro, es mejor aquí corrió que aquí murió. Entonces, el sistema nervioso ayuda mucho a todos los procesos, ¿sí? Por ejemplo, en el digestivo, ¿no es cierto?, ayudaba a los movimientos peristálticos. Gracias al sistema nervioso vamos a poder percibir muchos de los estímulos que se encuentran en todo nuestro medio ambiente, ¿sí? Estos van a producir un cambio también en nuestro interior, pero también podemos demostrar ciertas reacciones en nuestra parte exterior. Por ejemplo, al momento de sentir frío, ¿no es cierto?, el sistema nervioso indica a nuestro epitelio, a nuestra piel, el, el cambio de temperatura y lo primero que es la aparición de nuestras vellosidades, ¿no es cierto?, que se encuentran
ya con unos puntitos, que es el poro totalmente cerrado, para que el calor corporal no se escape, manteniéndonos así en la temperatura adecuada para sobrellevar todos los procesos químicos físicos de nuestro organismo. Pero, ¿por qué se percibe? Gracias a los receptores especiales ubicados en cada uno de nuestros órganos y cada parte de nuestro cuerpo. Estos cambios los capta, los interpreta, almacena y coordina a una velocidad increíble. Es por eso cuando nosotros estamos cerca del fuego, nos quemamos, rápidamente nosotros podemos retirar, ¿no es cierto?, nuestra mano para evitar un daño en el tejido que está formando, en cambio, el recubrimiento de nuestras manos. Esto ayuda también a la activación o la inhibición de ciertas actividades, por ejemplo, músculos. Recordemos que había músculos de movimiento voluntario e involuntario. Los vasos sanguíneos también tenían un movimiento, ¿no es cierto? Asimismo como los intestinos. Este, en cambio, tenía un movimiento involuntario gracias al sistema nervioso autónomo. Aquí es importante indicar que el sistema nervioso va a mantener la homeostasis en nuestro cuerpo. Y lo vamos a estudiar desde la parte más pequeña hasta la más grande de nuestro sistema nervioso. Entre esas tenemos las células nerviosas, que son dos, las neuronas y las gliales o las neuroglias, ¿sí? Las células gliales son también llamadas las neuroglias, ¿sí? Son células del sistema nervioso, van a formar parte del sistema de soporte, netamente. Son esenciales para el adecuado funcionamiento del sistema nervioso. ¿De dónde viene el nombre? Glia significa cola o pegamento, entonces la neuroglía sería como el adhesivo, el pegamento de neuronas. Esto se creía en la antigüedad que era así, que servían como conexión, pero ya vamos a ir viendo que tienen un poco más de funciones especializadas, ¿sí? A diferencia de las neuronas, estas células no tienen axones, ¿sí? Como ustedes pueden ver, tiene una forma como de un sol. No tienen axones, no tienen dendritas ni conductos nerviosos. Son más pequeñas que las neuronas en sí. Son más pequeñas que las neuronas y son aproximadamente 3 veces más numerosas en el sistema nervioso. Estas células van a encontrarse alrededor de las neuronas y van a desarrollar funciones como soporte estructural y metabólico de las neuronas. Tenemos varios tipos de estas células gliales, ¿sí? Tenemos las células empedimarias, la microglía, astrocitos, las células de Schwann, oligodendrocitos, en fin, ¿sí? Cada una de ellas va a tener una función especial. Y vamos a empezar a hablar sobre los astrocitos, que he tomado cuatro, cuatro ítems muy importantes. He tratado de sintetizar en lo más posible el sistema nervioso, ¿sí? Estos astrocitos van a estar más abundantes y se los llama así de astro, ya que a honor a su forma de estrella. Se van a alojar en el cerebro y en la médula espinal. Residen en las células endoteliales del sistema nervioso central. Forman la barrera hematoencefálica, ¿sí? Los astrocitos protoplasmáticos se encuentran en la sustancia gris de la corteza cerebral, mientras que los astrocitos fibrosos se van a encontrar en la sustancia blanca del cerebro. Las funciones que tienen estos astrocitos va a ser de suministro de nutrientes a las neuronas, ya que ejercen enlaces entre el sistema circulatorio, donde van a captar todos estos nutrientes, ¿no es cierto?, y las neuronas. Van a dar un soporte estructural
ya que van a proporcionar un soporte físico a las neuronas. Y también va a dar la forma, iba a decir, la consistencia al encéfalo. Ayudan en la reparación y la regeneración, ya que van a mantener su capacidad al momento de dividirse a lo largo de su vida. Puedo recalcar, perdón, que solamente los astrocitos tienen esa habilidad de dividirse. Las neuronas no pueden reproducirse. Cuando se produce una lesión en el sistema nervioso central, estos astrocitos se van a proliferar a una velocidad increíble, emiten un número de prolongaciones que van a servir para los cambios que van a llevar en el cerebro para la reestructuración de todo lo que conlleva, ¿sí? Van a limpiar la zona lesionada, ingiriendo y digiriendo los restos de las neuronas mediante la fagocitosis, ¿sí? Es decir, que también le van a dar una limpieza al sector dañado. Estos astrocitos, como decía, se proliferan para llenar el vacío que ha quedado mediante la lesión. La separación y aislamiento también es una de sus funciones principales, ya que van a actuar como una pared, como una barrera entre neurona y neurona sobre la difusión de las diferentes sustancias, como los iones o los neurotransmisores. Es decir, que estos se van a encargar de aislar la sinapsis impidiendo la dispersión de la neurotransmisión. Es decir, que son también como antenas para mejorar la recepción de la sinapsis y que se distribuya al lugar necesario para realizar un proceso. La captación de transmisores químicos. Pueden captar y almacenar muchos neurotransmisores que van a ayudar al proceso de la sinapsis de neurona a neurona. Tenemos también las células empedimarias. Son células especializadas que van a recubrir, en cambio, los ventrículos cerebrales. También lo que se encuentran estructurados es en el canal central de la médula espinal. Van a encontrarse dentro del plexo coroideo de las meninges, ¿sí? Estas células ciliadas rodean a los capilares. Del plexo coroideo y forman un líquido cefalorraquídeo, es decir, que van a acompañar, van a proteger y van a dar soporte a cada uno de los capilares del plexo coroideo. Van a formar el revestimiento epitelial de los ventrículos del cerebro, ¿sí? Como dato importante. Y el canal central de la médula espinal. Derivan de una capa de tejido embrionario, conocido como el neuroectodermo. Tenemos varios tipos de células empedimarias, por ejemplo, las coroideas, la empedimocitos y los tanicitos, ¿sí? Y esto más bien es un tema que ya para el personal de salud les consultan al ingreso de las universidades, ¿sí? Yo les dejo este tema como, más bien como autoaprendizaje, ya que tengo entendido que ustedes van a escoger otras carreras. También de suma importancia este tema, pero más bien para verlo de manera general, ¿sí? Para que no se detengan mucho a estudiar el análisis, pero específico de cada parte del aparato, ¿sí? Dentro de las funciones, decíamos, ¿cierto? Que acompañaba a los cilios, a los capilares para darle soporte y acompañamiento, ¿sí? Tenemos a la microglía. Son células muy pequeñas en el sistema nervioso central. Eliminan los desechos naturales que se realizan mediante el proceso, ¿no es cierto?, de la sinapsis, del acompañamiento de los neurotransmisores, en fin, y con ello van a proteger a todo a estas células
¿no es cierto?, de microorganismos. Entonces, ellas son las encargadas de la defensa ante bacterias, virus y parásitos. Entonces, tomemos en cuenta que hablar de microglías es hablar de macrófagos que se encuentran en nuestro cerebro. Es como un tipo de glóbulo blanco que van a proteger, ¿no es cierto?, todas nuestras neuronas de la materia extraña. Haciendo un paréntesis, ¿cómo se daña una neurona? Se daña por mucho cansancio, ingesta de bebidas alcohólicas, drogas, en fin, una mala alimentación, ya que al incrementarse la grasa corporal, también se pierde lo que es un buen flujo sanguíneo, y con ello no hay una buena irrigación, y esto hace que las neuronas poco a poco mueran. ¿Sí? Regresando al tema. Estas microglías ayudan a reducir la inflamación mediante la liberación de citoquinas antiinflamatorias en el caso de lesiones graves, por ejemplo en accidentes o en la presencia de algún tumor maligno o tumor benigno. Entonces se encuentran ahí las microglías en forma de macrófagos. Las oligodendrocitos son estructuras, como podemos ver en la imagen, que envuelven algunos axones neurales para ayudarle a formar una capa aislante. A esto se le va a llamar vaina de mielina. Esta, en cambio, va a estar compuesta de lípidos y proteínas. Va a servir como un aislante eléctrico de los axones. ¿Sí? Entonces, si nosotros hemos visto un cable, ¿no es cierto?, de luz, ¿no es cierto?, se encuentra aislado por un plástico. Podemos compararlo con el oligodendrocito, ¿sí?, que ayuda o da permeabilidad eléctrica entre axón y va a promover a una conducción. Entonces, acuérdense que el sistema nervioso va a parecerse a un sistema eléctrico, ¿sí?, que gracias al impulso eléctrico se prende un foco. Es igual en nuestro cuerpo. Si hay un estímulo nervioso, vamos a producir, ¿no es cierto?, una acción, una reacción ante un estímulo. Puede ser interno o externo. Entonces, el oligodendrocito va a ser este aislante, este plástico que va a recubrir a los axones y va a promover la conducción. La astroglía, que hablamos, las células de Schwann en el sistema nervioso periférico, cada célula Schwann va a formar un segmento de mielina para cada uno, para un único axón, ¿sí? Van a estar ligadas a las mismas funciones de las células gliales que vimos en un inicio, como por ejemplo, los astrocitos. Se sitúan entre neurona y neurona para darle soporte, como las microglías, van a fagocitar los restos en caso de una lesión, y como los oligodendrocitos que van a formar, ¿no es cierto?, este aislante de mielina alrededor de la acción para darle, ¿no es cierto?, la impermeabilidad eléctrica y sobre todo ayudar a la conducción. ¿Sí? Entonces aquí las células de Schwann van a formar todo lo que hacen las células gliales antes mencionadas, ¿sí?, en el sistema nervioso periférico. La neurona es la parte celular más importante de nuestro cerebro. Gracias a ello se realizan todos los procesos que nosotros conocemos de estímulo. Tiene como don la excitabilidad o irritabilidad, que es la capacidad que tienen para responder ante los estímulos. Y estos van a ser convertidos ante unos impulsos nerviosos. Nos va a dar, ¿no es cierto?, el actuar ante un estímulo. La conductibilidad es el estímulo que va a pasar de célula a otra
Ujú. Ese es uno de sus beneficios, de sus dones. La transmisibilidad permite el impulso, en cambio nervioso, para que vaya de una neurona a otra. Y la plasticidad, que es una propiedad del citoplasma para responder a un estímulo repetido en menos tiempo. Es decir, que más bien hablamos de una memoria celular. Va a estar estructurada de una dendrita, una acción, sí, que estábamos hablando sobre las células gliales que se encuentran en este sector. Aquí tenemos la célula de Schwann. Tenemos, por su función, tenemos que están involucradas en las personas bipolares, ¿sí? Por si acaso, que fue una pregunta que me hicieron en el anterior curso. La neurona, por su función, va a ser sensitiva, motora y de asociación. Va a tener las propiedades que ya comentaba, que es la excitabilidad, la conductibilidad y la transmisibilidad, también la plasticidad. Entonces, esto es un cuadro más resumido de lo que es una neurona. Según su forma, la unipolar va a presentar solamente una prolongación, ¿sí? Dividida en una rama central, que es el acción. Mientras que la bipolar va a presentar las dendritas y el axón. Y las multipolares va a tener varias terminaciones de dendritas y un axón. ¿Dónde se encuentran ubicadas cada una de ellas? Por ejemplo, la unipolar se encuentra en los ganglios nerviosos espinales o en los raquídeos, mientras que los bipolares vamos a encontrar en el ojo, en la retina del ojo y en el oído interno. Mientras que las multipolares vamos a encontrarlas ya en encéfalo y en médula espinal. Es decir, que según su forma van a tener una función más compleja, ¿sí? O una ubicación más compleja en donde van a realizar un trabajo de sinapsis más detallado. Entonces decíamos que el estímulo era, puede ser interno-externo, ¿no es cierto? Es transportado a la neurona sensitiva. Esta se encarga de asociar, ¿no es cierto? De transmitir hacia la neurona motora para ejercer, ¿no es cierto?, un sinnúmero de reacciones ante estos estímulos, en la cual pueden ser sensitivas o aferentes o motoras o eferentes. En las sensitivas, por ejemplo, en la piel, llevan los impulsos de los receptores periféricos al sistema nervioso central. Y las motoras deferentes van en cambio del sistema nervioso central hacia el músculo. Uno de ellos sería la contracción de un músculo en particular. La sinapsis, por lo general, es la unión de dos neuronas que hacen un choque eléctrico, digamos así. Hay contacto entre las prolongaciones de la acción de una neurona con las dendritas de otra. Es decir, su lado positivo con su lado negativo. El telodendrón va a tener unos botones terminales donde hay unas vesículas sinápticas que dejan salir una sustancia química transmisora para que pueda realizar este proceso de la sinapsis. Entonces, ¿cómo se unía una neurona con otra? Por las prolongaciones del axón con las dendritas de la otra neurona. Entonces aquí vemos, ¿no es cierto?, nuestra neurona con un axón se une con las terminaciones de las dendritas
para tener una descarga de impulso o de un mensaje eléctrico entre neurona a neurona. Y aquí vemos cómo se vierte el producto. La neuroglía, esta se va a encontrar dentro de célula a célula, de neurona a neurona. Los astrocitos servían de sostén, ¿no es cierto?, en el sistema nervioso central y ayudaban a la relación de las neuronas con los vasos sanguíneos. Los oligodendrocitos, pequeños y con menos prolongaciones, a más corta, pero servían de sostén al sistema nervioso central. La microglía que fagocitaba, ¿no es cierto?, que ayudaba a proteger al sistema nervioso central, eliminando así los microorganismos, bacterias, en fin, y también los restos celulares. Y los empedimocitos van a revestir los ventrículos encefálicos y el canal central de la médula espinal. Entonces, estas células nerviosas del ser humano no se reproducen. Si las neuronas no se reproducen, sí se destruyen, pero no pueden ser reemplazadas. Las astroglías, ¿no es cierto?, se encargaban de multiplicarse rápidamente para llenar ese espacio que dejaba una lesión. Entonces, estructuralmente, nosotros podemos apreciar en la sustancia gris de nuestro cerebro que encontramos los cuerpos de las neuronas, mientras que en la sustancia blanca vamos a encontrar las prolongaciones de las neuronas y de los conductos de mielina que se encuentran recubiertas. La sustancia gris dentro del sistema nervioso va a tener núcleos y centros. Los núcleos se van a encargar de la regulación, ¿sí?, de las funciones específicas. En cambio, los centros van a dar origen a un nervio. Los cuerpos de neuronas, en cambio, que se encuentran agrupadas fuera del sistema nervioso central, se ubicarán en los ganglios. Los nervios van a estar formados por fibras y microfibras que se van a distribuir a lo largo del cuerpo humano. Van a conducir impulsos nerviosos en una sola dirección. Tenemos la periferia al centro, que son más bien los sensitivos. Todas sus fibras son sensitivas. Nos ayudan a la elaboración, nos ayudarían a realizar los procesos de degustación, es decir, que todos nuestros sentidos, olfato, visión, degustación, en fin, están con los nervios sensitivos. Pero tenemos otro que es en el centro de la periferia. En cambio, aquí va a ser los nervios motores. Todas sus fibras van a ser motoras y se encuentran, en cambio, realizando los procesos propios de subsistencia del cuerpo. Entonces decíamos que hay arco y actos de reflejo. Por ejemplo, cuando nos golpean en nuestra rodilla por la rótula patelar o nuestra rodilla, ¿no es cierto?, tiende a haber un movimiento, una extensión de nuestra pierna hacia adelante. Y vemos, ¿no es cierto?, que el estímulo sería la presión del martillo hacia una parte o un punto especializado en nuestro cuerpo que está anclado a un nervio. Y este se va a encargar de la sinapsis en el centro de la médula espinal. Al estímulo de calor, que sería ya más bien un estímulo invisible, vemos, ¿no es cierto?, cómo va directamente hacia el nervio esta sensación y va a ser sinapsis en el centro de nuestra médula espinal para así, ¿no es cierto?, preparar a nuestro cuerpo y eliminar el sudor. La clasificación del sistema nervioso puede ser anatómicamente o por funcionalidad. Anatómicamente está por el sistema nervioso central,
que se encuentra el encéfalo y la médula espinal, que es la parte más visible, ¿no es cierto? Y el sistema nervioso periférico, que son nervios espinales, raquídeos, los 31 pares y nervios craneales, son 12 adicional los nervios craneales. En cambio, por función, tenemos el sistema nervioso somático, que es por relación, o el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Los reflejos en los que participa la médula espinal, es el reflejo de, por ejemplo, el de rascado. Reflejos en donde intervienen las estructuras más complejas, como el tallo encefálico, es el grito al quemarse. Reflejos en los que participa la corteza cerebral es la curación de una herida, es decir, la defensa, ¿no es cierto? Y los reflejos condicionados va el control, por ejemplo, del vaciado de la vejiga. Entonces decíamos que el sistema nervioso central va a estar formado por el encéfalo y la médula espinal, ¿no es cierto? ¿Pero qué es la médula espinal? ¿Y en dónde se ubica? Nosotros tenemos en nuestra parte de la espalda, ¿no es cierto?, la columna vertebral, en el cual hablábamos, ¿cierto?, que era formada por la articulación de muchas vértebras, en el cual cambiaban, ¿no es cierto?, de grosor, dependiendo de la zona donde se ubicaban, teniendo en cuenta que en la parte lumbar, es decir, en la espalda baja, tenían mayor diámetro, ya que aguantaban mayor presión. De paso vamos recordando, ¿no es cierto? Dentro de cada vértebra hay un agujero por donde va a pasar esta médula espinal. Este se va a llamar el agujero magno, que se ubica en el hueso occipital, en la base de nuestro cráneo, hasta las vértebras lumbares, ¿sí? Tiene un aspecto de cordón ligeramente aplanado. Aquí es donde, gracias al descubrimiento científico, se puede bloquear el dolor para realizar un sinfín de operaciones. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, una cesárea, ¿sí? Bloqueando así desde la mitad de la médula espinal hacia todo lo que conlleva las extremidades inferiores. En la antigüedad, la única anestesia que podían aplicar por falta de conocimiento era el licor o el opio, como dato. Es decir, que le drogaban a la persona o le chumaban a la persona para poder realizar cualquiera de las extracciones, operaciones, qué sé yo. En la parte superior va a haber una salida de los nervios que van hacia los miembros superiores, es decir, que se van a conectar. Mientras que en los inferiores también va a estar conectado con los miembros inferiores. Las funciones de esta médula es la de conducción. Conduce los estímulos hacia la periferia, de la periferia hacia el cerebro a través de cordones posteriores. Y también ayuda a conducir los estímulos del cerebro hacia la periferia, gracias a los cordones anteriores. Su porción inferior es más delgada y acaba en un hilo terminal, es decir, que todo lo que es el sistema nervioso de nuestros miembros inferiores van a ser más finos. Y vemos aquí cómo se encuentra saliendo desde nuestro agujero magno del hueso occipital, que está en la base del cráneo, hacia la parte lumbar. Vemos las ramificaciones que tienen en el hueso sacro y también las ramificaciones que nacen en cada una de ellas aquí, en cada vértebra. El encéfalo, como decía, es el órgano más importante, el más voluminoso de este aparato, de este sistema, perdón. Se encuentra ubicado en la cavidad craneal
Tiene una masa ovoidea, una forma ovoide, como de un huevo, constituida por cerebro, cerebelo, ¿sí? Por el tallo cerebral, del cual se va a dividir en muchos sectores más, que es el bulbo raquídeo, el puente, el mesoencéfalo, el tálamo, el hipotálamo, en fin. Este es un esquema un poco más educativo para no asustarnos tanto con todas las partes del encéfalo. Entonces tenemos de mayor longitud la corteza cerebral, tenemos al cerebelo ubicado en la parte posterior, ¿sí? Protegido por la corteza cerebral. Tenemos al tálamo, que haciéndole un corte sagital tiene una apariencia como de ojo egipcio. 4 tenemos al hipotálamo. 5 el tronco encefálico. 6 ya la médula espinal. La 7, que es la glándula hipófisis, donde se encuentra, es el centro de operaciones de todas las glándulas. Aquí es donde se va a realizar el estímulo para ejercer todas las reacciones de las glándulas, ¿sí? Y el bulbo raquídeo. ¿Qué es el bulbo raquídeo? Es la continuación de la médula espinal, ¿sí? Tiene una forma parecida a la médula, por eso, igual distribución de la sustancia gris y blanca de nuestro cerebro. Va a tener dos porciones, ¿sí? Una porción anterior que va a presentar dos pirámides que contienen tractos y la porción posterior que va a tener 4 ventrículos que va a pasar el líquido cefalorraquídeo. El mencéfalo va a unir el puente de la protuberancia anular con el cerebelo, ¿sí? Más bien esto es más de conocimiento más exhaustivo. En su interior se va a encontrar el acueducto del cerebro, en donde se va a comunicar con el cuarto ventrículo del tercero, ¿sí? El tálamo está arriba del mesénfalo. A los lados tenemos el tercer ventrículo. Se encuentra en la base del cerebro. Tiene forma ovoidea. Va a recibir los impulsos sensitivos, los selecciona y los envía al cerebro, excepto los olfatorios. El hipotálamo se va a ubicar debajo del tálamo. Van a formar el tercer ventrículo. Las funciones, en cambio, son del sistema nervioso autónomo o vegetativo, es decir, que se realiza de manera involuntaria los estímulos. Aquí va a estimularse la hipófisis, que es la glándula encargada de mandar al resto de glándulas, y también aquí se controla la temperatura del cuerpo, regula el apetito, la sed, el sueño y el estado de alerta. Una persona que no duerme bien o que no duerme va a conllevar a tener alteraciones psicológicas, va a tener comportamientos errados y pocos usuales en la persona. También el incremento o la disminución de apetito va a estar enlazado con el hipotálamo. La sed, de igual manera, se va a encontrar anclada con esta parte, perdón, del cerebro. Y el cerebelo, en cambio, se encontraba debajo de la corteza cerebral, está atrás del tallo cerebral, mantiene la forma ovoidea de todo el encéfalo. Se va a conectar esta al bulbo raquídeo en la parte inferior. La superior, en cambio, va a conectarse con el mencéfalo. Aquí va a mantener el equilibrio corporal, la postura y el tono muscular. Hablando de equilibrio corporal,
cuando nosotros nos golpeamos en la zona del occipital, esta zona tiende a moverse, ¿no es cierto? A alterarse, teniendo así vértigo y pérdida del equilibrio.